Soy Francisca Valencia, residente de Psiquiatría de Adultos de la Católica, y hoy vamos a hablar un poco de los conceptos básicos de neuropsiquiatría. Es un poco denso, si alguien se pierde me puede decir como que pare, si quieren. Bueno, vamos a empezar. Esta es la hoja de ruta, igual es bastante larga, vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible. A modo de introducción, vamos a partir hablando de qué es la neuropsiquiatría. Voy a correr esto. Bueno, la neuropsiquiatría es una disciplina que se encuentra en la interfaz entre la neurología y la psiquiatría, y que se ocupa de los trastornos en los que se puede demostrar que se deben a un mal funcionamiento del cerebro de naturaleza claramente identificable. Se utiliza también como sinónimo de psiquiatría orgánica, ¿ya? Elwin Leishman, que es el autor del libro, usó el término psiquiatría orgánica para describir aquellos trastornos en los que existe una alta probabilidad de que un examen e investigación adecuados descubran una patología cerebral o sistémica responsable o contribuyente a la condición mental, ¿ya? Eso en general. Vamos a seguir con conceptos básicos y terminología de la que vamos a hablar más adelante durante la presentación. Este capítulo en general describe varias como opciones para agrupar los signos y síntomas psicológicos como cardinales de los trastornos cerebrales, y el énfasis principal va a estar en las formas de reacción comunes a la mayoría de los individuos, ¿ya? La característica principal o sea, distintiva de estos trastornos es el deterioro cognitivo, ¿ya? Y se hace dos divisiones principales: la división temporal, que lo divide en reacciones agudas y reacciones crónicas, y la división topográfica, que divide esto en reacciones focales y reacciones generalizadas. Primero vamos a hablar entonces como de la división cerebral temporal, o sea, de las reacciones cerebrales agudas y de las crónicas, ¿ya? Se habla de reacciones orgánicas agudas y reacciones orgánicas crónicas. Es la primera como gran división de las enfermedades psiquiátricas orgánicas, y sirve solo como punto de partida principalmente para investigar sobre la etiología de estas alteraciones, ¿ya? También tiene implicancias en relación a su duración, pero no necesariamente con su pronóstico. En general, las reacciones orgánicas agudas se recuperan con mayor frecuencia que las crónicas, pero igual el pronóstico en cada caso va a depender de la etiología de lo que esté generando el cuadro. Ya, a veces se puede agregar una categoría intermedia, que es las reacciones orgánicas subagudas, que implica un inicio menos abrupto que las agudas, y una continuación un poco más prolongada, y también una mezcla de signos clínicos de las reacciones agudas y las crónicas. En general se habla de esto como de forma teórica, no es tan marcado que sea como agudo, crónico. Bueno, el curso clínico igual va a revelar, o sea, va a estar relacionado con la etiología de cada uno de los cuadros. Por ejemplo, si el curso es progresivo, es más probable que sea una degeneración, alguna expansión gradual de alguna lesión cerebral. O, por ejemplo, si tiene un curso de recaídas y remisiones, es más probable que tenga una etiología como la esclerosis múltiple, por ejemplo. Y en general, los trastornos agudos seguidos de una recuperación completa, tendríamos que pensar como en alguna alteración fisiológica, como algún trastorno electrolítico o algún trastorno metabólico, ¿ya? Entonces, como el cuadro, o sea, el curso clínico nos va a hablar de la etiología también del trastorno, ¿ya? Bueno, después la segunda división es la del trastorno cerebral generalizado versus focal, que en este caso igual se dice que son extremos teóricos que rara vez se presentan en la práctica, ¿ya? La mayoría de las reacciones orgánicas agudas y crónicas van a reflejar un trastorno generalizado de la actividad cerebral, ¿ya? En general puede ser el resultado de procesos patológicos como difusos dentro del cerebro, como en algunas enfermedades degenerativas, o debido a trastornos sistémicos que van a conducir a la anoxia cerebral y van a deteriorar la función cerebral, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta esto, que son como extremos teóricos más que tan reales. Ya, en cuanto a los términos de uso común, vamos a hablar brevemente de algunas definiciones, como la confusión, que se refiere a los síntomas y signos que sugieren que el paciente es incapaz de pensar con su habitual claridad y coherencia,
¿ya? Esto se puede ver en trastornos mentales orgánicos y no orgánicos, y en las reacciones orgánicas agudas, la confusión se va a deber al deterioro de la conciencia. En cambio, las reacciones orgánicas crónicas, esto va a delatar la interrupción de los procesos de pensamiento debido al daño cerebral ya más estructural, ¿ya? También se habla del estado de confusión tóxico, pero eso se debería reservar solo a cuando se han identificado influencias tóxicas en el cerebro. Ya. El enturbiamiento de la conciencia correspondería a la etapa más leve del deterioro de la conciencia en un continuo que va desde la alerta hasta el coma, ¿ya? Se manifiesta como un ligero deterioro del pensamiento, la atención y la percepción y la memoria, o sea, como un leve deterioro global de los procesos cognitivos. Y además esto asociado a una conciencia reducida del medio ambiente. Y al ver al paciente, el paciente va a aparecer somnoliento. A los estados crepusculares se definen principalmente porque tienen un comienzo y un final bastante abruptos, ¿ya? Y tienen una duración entre horas, máximo semanas. Estos pueden estar interrumpidos por periodos como tranquilos de comportamiento, seguidos de actos inesperados y a veces violentos o arrebatos de ira o miedo, ¿ya? El coma representa el otro extremo del continuo deterioro de la conciencia, en que el paciente es incapaz de sentir o responder adecuadamente a los estímulos externos y las necesidades internas, ¿ya? Y va a mostrar poco o ningún movimiento espontáneo aparte de la respiración y ninguna evidencia de actividad mental. Los ojos no se van a resistir a la apertura pasiva, y este fenómeno también corresponde a un fenómeno graduado que en su forma más leve va a presentar una respuesta parcial a los estímulos, pero en su forma más profunda no va a tener reacción a los estímulos ni a los reflejos, ¿ya? Eh, Al diferenciarlo del estupor, del que voy a hablar después, se diferencia en que los ojos van a permanecer cerrados a pesar de que existan estímulos fuertes, ¿ya? Y los movimientos en respuesta a la estimulación no van a tener un propósito, si es que existe. Y no va a haber un recuerdo posterior de los eventos del momento en cuestión. En cambio, en el estupor puede existir recuerdos. Ya. Pasando al estupor, es un síndrome clínico de aquinesis y mutismo con evidencia relativa de preservación de la conciencia. También hay una profunda falta en la capacidad de respuesta del paciente, y el habla y el movimiento espontáneos van a estar ausentes o reducidos a su mínima expresión. Y el paciente va a ser inaccesible a la mayoría de los estímulos externos. Bueno, a diferencia del coma, a primera vista el paciente puede parecer consciente, puede estar con los ojos abiertos inclusive, y puede dirigir su mirada al examinador o hacia algunos estímulos visuales, pero la verdad es que impresionaría que no tuviera propósito, ¿ya? Cuando los ojos están cerrados pueden resistir incluso la apertura pasiva, y los estímulos dolorosos podrían inducir el parpadeo. En algunos casos puede haber recuerdos posteriores o fantasías delirantes en relación a que pueda fluctuar un poco la conciencia en algunos momentos. Y en el estupor leve puede no haber alguna alteración del esfínter y el paciente podría incluso alimentarse en algunos casos. Ya. Cuando hablamos entonces del cambio orgánico de personalidad, hablamos de que en general el daño cerebral puede generar cambios de temperamento o cambios en los patrones de reacción a los eventos y a otras personas. Entonces, como resultado, se pueden encontrar alteradas las tendencias conductuales que habían sido características duraderas de la vida del paciente, ¿ya? Las áreas típicamente afectadas en este cambio van a ser el control de las emociones y los impulsos, los aspectos de la motivación y el juicio social, ¿ya? Este cambio de personalidad es muy prominente, por ejemplo, en la demencia, ¿ya? Puede haber una conservación del intelecto en las pruebas formales, por lo tanto, ¿cómo se llama? Cuando no se puede identificar la alteración cognitiva, se debe hablar del cambio orgánico de personalidad, ¿ya? Bueno, la mayoría de los casos ocurren con daños cerebrales focales, sobre todo cuando hay daño en los lóbulos temporales, o sea, perdón, frontales. Ya, el síndrome amnésico crónico corresponde a un trastorno de la memoria, especialmente para eventos recientes, ¿ya? A veces se puede utilizar como sinónimo, por ejemplo, del síndrome de Korsakoff. Sin embargo, este último nombre se debe reservar a los pacientes cuya amnesia depende
de lesiones hipotalámicas y diencefálicas consecuencia del déficit de tiamina. Ya, en verdad no debería utilizarse como sinónimo. Ya, la alucinosis orgánica corresponde a un síndrome de alucinaciones recurrentes o persistentes que ocurren con plena preservación de conciencia y conocimiento del entorno, por lo que es atribuible a factores orgánicos, ¿ya? El paciente no está desorientado y es capaz de pensar con claridad. Y las alucinaciones van a ocurrir principalmente en la modalidad auditiva o visual, principalmente visual. La comprensión de la naturaleza y real de estos fenómenos puede variar en cada paciente, pero cualquier delirio que ocurra se dice que es secundario a las experiencias alucinatorias del paciente, ¿ya? Puede ser ocasionado por lesiones cerebrales como bien circunscritas, pero principalmente se ve como resultado de procesos tóxicos, por ejemplo, en los síndromes de abstinencia de alcohol o post-consumo de sustancias alucinógenas. En cuanto al delirium, voy a decirlo así bien breve porque después vamos a hablar un poco más extenso de esto, pero el delirium es el prototipo de la reacción orgánica aguda, ¿ya? Lo importante aquí es que es agudo, que es fluctuante, que hay una perturbación de la conciencia junto con inatención, y hay un cambio en la cognición o desarrollo, o sea, además está acompañado de un cambio en la cognición o desarrollo de alguna alteración en la percepción. Ya, y aquí igual brevemente de la demencia, porque la voy a retomar más adelante, que es un prototipo de reacción orgánica crónica, ¿ya? Por lo tanto, es de larga duración, progresiva y reversible. Después vamos a ver que no en todos los casos es tan así, pero en su mayoría es de esta forma. Y existe un deterioro global de la cognición o el intelecto como característica central de esta patología, o sea, de este cuadro. Ya, el cuadro clínico en las reacciones orgánicas agudas, bueno, aquí vamos a hablar principalmente del síndrome cerebral agudo, síndrome confusional agudo o delirium, en que existe, bueno, las reacciones orgánicas agudas van a ser provocadas por un número importante de etiologías que más adelante les voy a mostrar en un cuadro que van a afectar al cerebro. Perdón. Perdón, Renato, ¿qué hago? Me equivoqué y la reunión de docencia parte a las 9, no a las 9:30. Entonces, miren, hagamos algo. Fran, presenta hasta las 9, ¿ya? ¿Ya? Y hasta donde alcances y después, por último, el otro martes seguimos la segunda patita. Porque Ya, ¿me igual hay pueden harto que avisar, conversar. por favor? ¿Ah? Ya, sí, ¿Me yo avisan? te recuerdo, yo te recuerdo. Ya, gracias. Ya, entonces, como les decía, el cuadro clínico en las reacciones orgánicas agudas, en general las reacciones orgánicas agudas están provocadas por un gran número de diferentes patologías que van a afectar al cerebro, y se las voy a mostrar más adelante en una tabla. El inicio es repentino, y cuando es leve incluso puede no ser tan evidente desde un principio, ¿ya? Es progresivo, pero de forma aguda. La mayoría son reversibles cuando podemos tratar la patología subyacente, pero algunas pueden progresar a un trastorno orgánico crónico, ¿ya? Si es que la patología no fuera reversible. Ya, esto está caracterizado por un deterioro de la conciencia, y el deterioro de la conciencia es el cambio primario en esta reacción orgánica aguda, ¿ya? Otras características, como por ejemplo las alteraciones de la actividad psicomotora, la percepción y la emoción pueden ser más llamativas, pero no son encontradas de forma tan constante y son más variables, ¿ya? Entonces el deterioro de la conciencia es el cambio más importante en esta reacción orgánica aguda o delirio. Y el deterioro de la conciencia es fluctuante y empeora por la noche, ¿ya? Hay trastornos en la atención, como dije antes, y en la mayoría hay una disminución del estado de alerta y de la atención. Existe una alteración como para movilizar, enfocar, sostener y cambiar la atención de manera fluida y según las necesidades del momento, ¿ya? Otros indicadores sensibles de estos trastornos de atención es que los pacientes tienen alta dificultad para juzgar el paso del tiempo, ¿ya? También se observa un descuido en la apariencia, de las necesidades básicas. Por ejemplo, el paciente puede presentar episodios de incontinencia que antes no tenía, y generalmente el paciente va a tener un ciclo sueño-vigilia alterado, por ejemplo, con somnolencia diurna y después con inquietud nocturna, ¿ya? Em, en cuanto a la conducta psicomotora, la conducta psicomotora en general comienza a disminuir progresivamente a medida que aumenta el deterioro de la conciencia, ¿ya? El paciente va a empezar a mostrar poca actividad espontánea,
la capacidad de acción intencional va a estar disminuida, el paciente va a estar lento, perseverante, y con frecuencia comienzan a responder a los estímulos externos con apatía. También las experiencias alucinatorias externas pueden provocar reacciones como abruptas, de agitación, el habla va a ser lenta, va a ser escasa, pueden tener respuestas incoherentes y las preguntas difíciles definitivamente ignorarlas. Y eso es lo más frecuente, que el paciente esté como más enlentecido, pero también algunos pacientes se pueden presentar con hiperactividad, inquietud o comportamiento más ruidoso, como por eso existe la clasificación del delirium hipoactivo, hiperactivo y mixto. Ya en cuanto al pensamiento y razonamiento, en las primeras etapas va a haber un enlentecimiento generalizado para formular ideas. Después se puede ir observando que el paciente va teniendo fatiga mental rápidamente al iniciar la entrevista. El pensamiento se va a volver más concreto y literal, y bastante empobrecido también, ¿ya? Los trenes de pensamiento se empiezan a volver medios caóticos, y el habla se ve como fragmentada, incoherente, las percepciones y los pensamientos se comienzan a entrelazar, por lo tanto, las ideas y las percepciones falsas comienzan a dominar el contenido de la conciencia. Entonces aquí comienzan a surgir ilusiones, alucinaciones, incluso el material vívido de los sueños se puede trasladar a la vigilia, ¿ya? Es frecuente la formación de delirios, y en general son delirios paranoides o de referencia, pero estos delirios tienen una característica importante en que son poco elaborados, o sea, poco sistematizados, son vagos y pueden ser incluso transitorios, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de los delirios de la manía psicótica o de la esquizofrenia. ¿Ya? En cuanto a la memoria, bueno, como se deteriora la conciencia y la atención, hay una alteración también en el registro, la retención y el recuerdo. Entonces, el registro de la experiencia actual se va a ver obstaculizado por estos defectos de la atención, la percepción y la comprensión. Se va a reducir la memoria de trabajo, entonces va a haber una retención defectuosa que va a conducir a una dificultad en el aprendizaje de nuevos contenidos y retención de nuevos recuerdos, ¿ya? Em, Eso en cuanto a la memoria. Y la percepción, en general, las alteraciones de la sensopercepción son como de las cosas más llamativas en estos pacientes. Em, Pueden tener alteraciones como, por ejemplo, micropsias, macropsias, distorsiones de la forma, de la posición, puede haber trastornos de la imagen corporal, y los pacientes pueden sentir distorsiones en su peso, en su tamaño, con algunas partes del cuerpo que las sientan como encogidas, aumentadas de tamaño, fuera de lugar, incluso desconectadas, y pueden sentir como que el cuerpo estuviera en otra posición que realmente no está. Ya, también es común que sientan, o sea, que se describa como despersonalización y desrealización. Eh, las alucinaciones visuales, como les dije antes, son las más frecuentes, pero también puede haber alucinaciones en otras modalidades, ¿ya? Y en cuanto a la emoción, en las primeras etapas el paciente se puede ver como deprimido, un poco deprimido, ansioso, irritable, pero ya con un deterioro más profundo, el paciente ya se va a mostrar más apático, ya que va a ser un rasgo bastante llamativo, porque durante toda la enfermedad se va a ver bastante apático, como poco interesado indiferente y con harto retraimiento emocional, ¿ya? Eso. Igual esto va a depender, la reacción emocional del cuadro va a depender como de la personalidad premórbida que tenga el paciente, ¿ya? En cuanto a las causas de las reacciones orgánicas agudas, están las causas degenerativas, como las demencias, que se puedan complicar con alguna otra patología aguda. Entonces, el paciente probablemente puede ingresar a la hospitalización por la patología aguda, y después, cuando ya se resuelva esto, pues se puede ver que además tenía de base una patología crónica que lo predisponía también a hacer un delirio, ¿ya? Lesiones ocupantes de espacio, trauma, infección, inflamación, causas vasculares, epilepsia, causas metabólicas, infinitas causas, endocrinas, tóxicas, anóxicas y falta de vitaminas también. Renato, duda, como lo dejo aquí para después, la próxima vez seguir hablando de demencia como más detenidamente, o le doy? Sí,
Sí, yo creo que sería como razonable pararlo en agudo, ¿sí? Ya. Y así aprovechamos de comentar algunas cositas antes de terminar. Mira, está súper buena esta parte, súper claro. Y la que me gusta harto de lo que, bueno, y no sé si ustedes saben que Lichman es como el padre de la neuropsiquiatría, ¿ya? O sea, si hay un libro, Lichman no sé por qué, no sé si es porque se murió o nadie más, como que se le ocurrió actualizar el libro, pero es como el 2009 la última edición. Entonces, eh, como que no hay otra, ¿ya? Pero básicamente el conocimiento en organicidad que alcanzó Lichman o sea, no ha cambiado mucho, ¿ya? Así que la verdad es que es un libro ultra, ultra recomendable, es medio larguito, pero es súper detallado con respecto a psiquiatría orgánica, ¿ya? Em, Claro, así como comentar algunas cositas que menciona el Fran como para reforzar, la psiquiatría orgánica incluye no solamente neuropsiquiatría, sino que en el fondo para Lichman es como todo lo que es psiquiatría, o sea, como trastornos psiquiátricos en los cuales hay una etiología de base somática, ¿ya? Sea cual sea. Me gustaría como transmitirles un poco de algunos conceptos como de psiquiatría clásica porque posiblemente cuando trabajen en otros lados o que les toquen algunos clínicos como más viejos o lo que sea, puedan entender a qué se refieren, ¿ya? Pero, a ver, en general, como todas estas alteraciones de psiquiatría orgánica, se entendía como sobre todo psicosis, ¿ya? Así como cuando nosotros hablamos de psicosis confusa, que en verdad nosotros no ocupamos ese término mucho, porque, porque bueno, no, nuestra forma de entender psicosis no es la misma forma que los clásicos tenían de entender psicosis, pero básicamente la forma de enfermedad de la mente para los clásicos es psicosis, ¿ya? O sea, eso es como la enfermedad en sí misma, enfermedad mental, ¿ya? Los otros para ellos son otro tipo de trastorno, ¿ya? Y enfermedad entendiéndolo como enfermedad, ¿ya? Y para ellos la psicosis exógena, eh, básicamente se habla de exógeno en contraposición a endógeno y en contraposición a asintomático, ¿ya? Perdona, psicógeno. Entonces, como que, ¿a qué se refiere como lo no endógeno? A que en el fondo no es algo constitucional de la persona, sino que son por motivos externos. Entonces, vamos a dividir, o ellos van a dividir en lo que son las psicosis orgánicas, que básicamente es como la psicosis que se genera directamente por daño cerebral neuronal. Ya, o sea, que al gallo le pasó algo y por eso le da psicosis, ¿ya? Pero como cerebral, digamos. Y las psicosis tóxicas, ellos hacían una diferencia entre lo que son antiguamente, por si leen el término, las toxifrenias y las psicosis sintomáticas. La psicosis sintomática se refiere a que la psicosis es parte de los síntomas de la enfermedad que lo genera, ¿ya? Entonces, en el fondo, pero la característica es que son enfermedades internas de la persona. O sea, por ejemplo, yo tengo un Cushing y el Cushing me da psicosis, entonces eso sería una, de acuerdo a esta terminología antigua, psicosis sintomática de la enfermedad de Cushing, ¿ya? A diferencia de las toxifrenias, que son como las psicosis que se generan por noxas externas, así como externas al cuerpo, como por ejemplo por drogas, por ese tipo de cosas, ya por fármacos, por si ocupan si escuchan esos términos, a eso se refiere. Y para ellos también en clásico, como que las psicosis exógenas, cuando dan un compromiso agudo, se caracterizan por presentar compromiso de conciencia, ¿ya? Y cuando dan una alteración crónica, o sea, que una enfermedad parte agudamente, pero que se sostiene y no se trata y se persiste, eso da una psicosis como en el fondo crónica y eso involucra un deterioro de la personalidad o demencia, ¿ya? O sea, en el fondo como que esa es la evolución longitudinal, o sea, como en agudo da un compromiso agudo de conciencia y en crónico da demencia o deterioro de la personalidad orgánica, ¿ya? Ahora, compromiso de conciencia en ello como que también es un poco más amplio, en el sentido que hablan como compromiso de conciencia en función de las, valga la redundancia, funciones de la conciencia, ¿ya? O sea, la conciencia tiene un componente de alerta o vigilia, tiene un componente de coordinación, tiene un componente de reflexividad y tiene un componente de interioridad. Y esto se refiere a alerta a la vigilia, o sea, desde el estado vigil al coma.
La coordinación es la capacidad de dar, de como vale decir, como integrar todas las experiencias de que uno está vivenciando en una sola. Reflexividad es la capacidad de dar cuenta de el ambiente momento a momento, y la interioridad es la capacidad de poder diferenciar la actividad mental de lo que está fuera de la mente, ¿ya? Entonces, en base a cada una de esas alteraciones, uno de los psiquiatras clásicos, que es Karl Bonhoeffer, plantea de que existían en las reacciones exógenas agudas una formas, o sea, no es como infinitas las manifestaciones clínicas, sino que frente a la noxa aguda, que este es el concepto que es súper valorable de Bonhoeffer, el cerebro reacciona de manera estereotipada. Nosotros hoy en día, en versión moderna, que es un poco lo que hizo Leishman, se englobó todo esto en el término delirium, ¿ya? Y eso, el delirium es hipoactivo e hiperactivo, pero ellos describían que habían ciertas formas de reaccionar exógenamente aguda, pero no eran infinitas, sino que eran estereotipadas. Entonces, eso no quiere decir que estas son específicas de enfermedades, todo lo contrario, siguiendo con Haffer, son formas estereotipadas del cerebro enfermarse. Entonces ahí hablan de, no sé si han escuchado esto, como la obnubilación, ¿cierto? Que va todo este eje de como obnubilación simple a coma, la amencia, que era un término antiguo que era como alteración e incoherencia, ¿cierto? La reflexividad alterada que da el estado crepuscular, vale decir que este como estrechamiento tubular de conciencia que no da cuenta del ambiente y entran como en automatismos con agitación grave. Eh, las alteraciones de la interioridad, que es como cuando el paciente pierde, como les decía, la capacidad de distinguir su actividad mental interna de lo externo. Entonces eso hace que, por ejemplo, confundan sueño con vigilia. Entonces los pacientes tienen estas como alucinaciones escenográficas bien terribles, cambiantes, y que no logran darse cuenta que es actividad como oniroide, ¿ya? Por si escuchan el término estados oniroides, a eso se refiere también. Y el término a eso se le llama delirio agudo, y por supuesto es tremendamente confundente algo así, entonces después se cambió a delirium, ¿ya? Pero nosotros hoy en día en versión moderna agrupamos todas estas en el término delirium y hablamos de que hay un delirium hiperactivo, hipoactivo, mixto, como bien dice la Fran. Pero también es importante que existen otros tipos de alteraciones donde no hay compromiso de conciencia y sin embargo también es una manifestación aguda, como por ejemplo lo que tú mencionaste, la alucinosis, que es con conciencia lúcida. El estupor, que en el fondo es un paciente que tal vez uno de afuera no ve que está vigil o no ve que está captando el ambiente, pero resulta de que sí. Hablaban de otra cuestión que se llama el estado epileptoide angustioso, que básicamente eso no quiere decir que era epiléptico, sino que se parece a básicamente las reacciones de agitación que se generan en la psicosis dictales. Como les digo, después vino Manfred Bloiler, el hijo de Bloiler, y dijo, ¿sabéis qué? Hay algunas cuestiones que se sostienen como por estabilidad y hay cosas que no. Entonces, para él la mencia es algo que no era sostenible porque era una combinación entre delirium y estado crepuscular. El estado epileptoide angustioso dijo, ¿sabéis que en verdad pongámosles agitación psicomotora y fin? El estupor, bueno, lo mantuvo como estupor. El estado crepuscular lo mantuvo como estado crepuscular. Y bueno, y dice también hay que incluir el compromiso cuantitativo de conciencia, porque obviamente eso también, cuando hay alguna reacción aguda, también se compromete la conciencia cuantitativamente, ¿ya? Entonces, ¿qué valor tiene hoy en día esto? Que Manfred Bloiler como agarró lo de Van Haffer y como que le trató de buscar algo más de evidencia y simplificó mucho las reacciones exógenas agudas de Van Haffer, que ese fue como, en el fondo, como hay que como incorporar que cuál es la gracia de estas descripciones que hizo también Bloiler, que lo que quiere decir es que como es fluctuante, ¿cachai? Van a haber momentos donde uno va a ver al paciente altamente incoherente y van a haber a otros momentos donde van a ver al paciente apático, obnubilado, y van a haber otros momentos donde uno lo va a ver con actividad onírica como tipo delirio más hiperactivo, lo va a ver agitado, ¿se entiende? O sea, en el fondo como que te está describiendo clínicamente lo que uno está viendo momento a momento. Que uno toma hoy en día la globalidad y uno dice, este gallo está con delirio. Pero si se fijan, eso es hacer un diagnóstico sintomático. No es describir el momento a momento. Entonces, cuando uno se encuentra con un paciente, por ejemplo, incoherente, hay que describir lo que está pasando en ese momento, que es un poco lo que fue mostrando la Fran en el examen mental, finalmente.
que más allá de poner el paciente está delirioso, eso es una conclusión. Es como decir el paciente está psicótico, ¿ya? Pero en el momento a momento uno puede decir, no sé, por actividad desorganizada, pensamiento incoherente, ideas deliriosas, paranoide, no sé, torpeza motora, fascio bovina, como, se entiende, ¿no? Como que eso es una de las cosas que uno puede ir describiendo. Entonces, les diría que el valor que tiene esto de las reacciones exógenas agudas es que, bueno, primero con Haffer se le ocurrió de que el cerebro reacciona de manera estereotipada a la noxa con un repertorio limitado. Y después que finalmente incluimos, de acuerdo a lo que habla Bloiler, que son distintas formas de verse, pero en realidad es lo mismo, una reacción exógena aguda que uno los puede pillar en distintos momentos y clínicamente los ve distintos. Y esto es importante porque, por ejemplo, cuando uno ve a un paciente obnubilado como con obnubilación simple, es posible que si le haces inversión de series te las logre hacer. Y yo creo que los del LACE la han visto eso, que les invierte los días de la semana y lo hacen, pero le ponen una prueba de más atención, como invertir los meses del año y ahí falla. Y sin embargo van a haber otros pacientes con delirium que no son capaces ni siquiera de pasar del sábado para atrás. Entonces, y a veces es el mismo paciente, depende en qué momento del día lo entrevisté, ¿cachai? Y lo otro que es valorable de Bloiler, que abre la posibilidad que no toda reacción aguda exógena es un compromiso con conciencia, ¿ya? Y eso abre el pie a que, por ejemplo, uno pueda tener una psicosis por Cushing y puedes tenerla con lucidez de conciencia, ¿ya? Eso es un poco lo que ve como la alucinosis hoy en día, ¿ya? Eso es como un poquito para resumir y como hacer el cruce entre lo que modernizó Lichman a partir, digamos, de la psiquiatría más clásica. Esto es como lo que hace Lichman, es un poco lo que nosotros hacemos hoy en día, pero con un poco más de detalle, ¿ya? Ya, entonces, retomando un poco el seminario de neuropsiquiatría, vamos a recordar básicamente qué era la neuropsiquiatría, que era la disciplina que se encuentra entre la interfaz, o sea, en la interfaz entre la neurología y la psiquiatría, que se utiliza también como sinónimo de psiquiatría orgánica, ¿ya? Esto se va a ocupar de los trastornos en los que se va a poder demostrar un mal funcionamiento cerebral de una naturaleza identificable, por ejemplo, mediante imágenes, ¿ya? Ahora me voy a saltar a la parte donde quedamos, porque igual avanzamos su resto. Y quedamos entonces en las causas, los cuadros clínicos en reacciones orgánicas crónicas, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de, como en cuanto a sinónimos, de síndrome cerebral crónico, estado confusional crónico o demencia cuando hablemos de las reacciones orgánicas crónicas, ¿ya? Las reacciones orgánicas crónicas son el resultado de muchos procesos patológicos diferentes, pero el cuadro clínico va a mostrar una gran similitud entre una condición y otra. Ya por eso se agrupan como en este conjunto de patologías, ¿ya? La mayoría de las reacciones se va a deber a afecciones difusas y generalizadas del cerebro. Algunas se van a deber a una patología focal, por lo que siempre va a ser muy importante hacer un examen en busca de focalidad, ya sea un examen neurológico idealmente, lo más completo posible, que yo sé que eso para nosotros es un poco complejo, por eso algunos tenemos pasada por neurología, pero si nos queda la duda o si no creemos que podamos hacerlo, ideal, le mandamos una interconsulta al neurólogo, ¿ya? Más adelante les voy a mostrar las principales causas que son similares a las de las reacciones orgánicas agudas, y la mayoría de estas enfermedades van a progresar lentamente con aumento de la incapacidad, pero va a haber algunas excepciones como en pacientes que tengan, por ejemplo, una lesión cerebral, que van a tener después una mejoría gradual, ¿ya? Pero en general van a ir progresando con aumento de la incapacidad. En algunos casos la intervención terapéutica va a poder revertir el proceso, por ejemplo, en causas reversibles como el mixedema, la hidrocefalia normotensiva, que se puede encontrar una causa y se puede revertir, o por ejemplo cuando exista un meningioma cerebral, o sea, un meningioma cerebral frontal, ¿ya? Pero eso no va a ser la mayoría de las veces. Bueno, la gran mayoría se va a desarrollar insidiosamente desde el principio, como les dije, y el modo más común de inicio es con el deterioro de la memoria o deterioro cognitivo general, ¿ya? Con una desorganización del intelecto.
En estos casos, a diferencia de las reacciones orgánicas agudas, los familiares y los compañeros de trabajo van a ser los que noten antes las alteraciones de la memoria o de la cognición del propio paciente, ¿ya? Van a empezar a notar, por ejemplo, que el paciente descuida su trabajo, pierde como su eficiencia general, ¿ya? Y pueden notar también que el paciente piensa y habla con menos coherencia de lo que ellos conocían, ¿ya? Que confunde, por ejemplo, el dinero o que no logran captar lo esencial de una idea, ¿ya? Es mucho menos común que como primera manifestación el paciente se presente con un cambio de personalidad, ¿ya? También al principio se pueden presentar con un déficit intelectual leve, que puede pasar desapercibido en las primeras etapas, y uno de los deterioros principales o más tempranos puede ser, por ejemplo, como el deterioro de los modales que estaban acostumbrados a ver ellos en el paciente específicamente, ¿ya? Y pueden tener como algunos desaciertos sociales, como por ejemplo cometer algún tipo de robo, de algo muy pequeño o algún tipo de comportamiento desinhibido que no sea característico del paciente, ¿ya? Y también pueden presentarse como primer cambio la exageración, por ejemplo, de rasgos de la personalidad de larga data, ya como que pacientes suspicaces se vuelvan más suspicaces o pacientes egocéntricos como más egocéntricos. Y en otros pacientes, por ejemplo, los rasgos más neuróticos pueden evolucionar como con producción de síntomas depresivos, obsesivos, ansiosos, hipocondríacos, ¿ya? Eh, mucho más raramente se va a presentar como con algún cuadro psicótico, ya como primera manifestación. Em, Eso. Bueno, y lo otro típico que hablamos también en las reacciones orgánicas agudas es que una reacción orgánica crónica puede debutar con un delirium, por ejemplo, y después, cuando ya pasa el delirium, puede quedar el deterioro de la demencia, ¿ya? Entonces, eso, el delirium puede sacar a la luz el tema de la demencia, pero se pueden presentar juntas, ¿ya? Entonces hay que ir ahí evaluando al paciente como más, en un tiempo más prolongado, ¿ya? En cuanto al comportamiento general, bueno, como dije, lo más distintivo es el deterioro cognitivo, ¿ya? Y eso puede verse a través de un cambio en el comportamiento del paciente. Los signos típicos iniciales son la pérdida del interés y la iniciativa y la incapacidad también de desempeñarse de forma habitual, como les dije, como las personas del entorno van a ser los primeros que lo van a notar. Eh, y pueden ocurrir episodios de comportamiento inapropiado, por ejemplo, alteraciones del comportamiento social, antes de que aparezca el deterioro cognitivo. ¿Ya? El paciente también va a comenzar a fatigarse más fácilmente con el esfuerzo mental y pueden dirigir la atención apropiadamente a estímulos cuando surge la necesidad, pero tienen una disminución en la capacidad de concentración. Bueno, también puede haber una inquietud con hiperactividad sin propósito y también es súper importante que los pacientes van a comenzar o pueden comenzar a adherirse rígidamente a sus rutinas, ¿ya? Y a tener comportamientos estereotipados que van a surgir como para hacerle frente a la situación de este deterioro cognitivo que comienzan a tener, como para pasar desapercibido. Sin embargo, si se le exige un poco más, el paciente ahí se comienza a notar una diferencia en su actitud, se puede volver evasivo, hostil o tener estas reacciones catastrofales que les nombraba en la oportunidad anterior, con explosión de afectos como ira, como ansiedad o lágrimas, ¿ya? Y ya en la última etapa los pacientes comienzan a descuidar la higiene, la apariencia personal, a comer con descuido, comienzan a deteriorar sus hábitos en general y a verse indiferentes en relación a esto, ¿ya? Y también se puede presentar con incontinencia urinaria o fecal, más precoz o más tardía dependiendo de si hay una lesión y dónde está, etc. Ya. En cuanto al pensamiento, o sea, eso era en cuanto al pensamiento, ¿ya? Bueno, el pensamiento va a estar enlentecido también, empobrecido, va a haber una alteración de la concentración, los pacientes van a tender a detenerse en temas fijos, en recuerdos del pasado, van a estar muy perseverantes con esos temas, ¿ya? Y se observa lo que es la pérdida de la flexibilidad intelectual, por esto mismo, comienzan a perseverar y a estar muy fijos, estereotipados como para
pasar piola, por así decir, el deterioro, ¿ya? Y comienzan a concretizar su pensamiento. En cuanto al discurso, va a haber una pobreza del habla, porque, bueno, las perturbaciones del pensamiento se van a observar en el habla, entonces va a existir una pobreza en el habla, el vocabulario se va a reducir considerablemente y va a haber una disminución de la iniciativa también para poner algún tema, para conversar. Van a tener dificultad para encontrar las palabras, ¿ya? Las oraciones van a comenzar a ser más simples, más incompletas, mal construidas y perseverantes. Y ya en última instancia el habla se va a volver desorganizada, fragmentada y se va a utilizar principalmente como para las necesidades corporales. ¿Ya? Posteriormente, en la memoria, la alteración de la memoria se dice que es el signo más temprano, pero inicialmente la alteración es intermitente. ¿Ya? Al inicio puede existir olvidos menores o episodios más definidos de alteración de memoria, pero ya después va a ir progresando y ya va a ser más marcado. También se observa inicialmente con frecuencia una pérdida de la memoria topográfica. Entonces el paciente, por ejemplo, si está hospitalizado, va a ir al baño y se va a confundir de cama, no va a encontrar su cama o el camino de vuelta a su habitación. Si sale de su casa, se puede perder, ¿ya? La desorientación en el tiempo también es un signo precoz frecuente, y eso es lo primero en aparecer. Posteriormente, la desorientación por el lugar y ya finalmente la desorientación por la persona. Ya, en cuanto a la emoción, los pacientes se pueden presentar con distintos cambios emocionales. Por ejemplo, se pueden presentar con ansiedad, se pueden presentar con cuadros depresivos, ya con cuadros hipocondríacos, mayor irritabilidad que puede progresar ya a apatía, y en general, cómo se presenten en cuanto al tema emocional va a depender de los rasgos de personalidad premórbida, ¿ya? Por lo tanto, siempre hay que preguntarle a la familia si el paciente siempre ha sido así, si esto es una exacerbación de su basal, eh, o si esto es algo nuevo, ¿ya? Pero es muy característica también la apatía. El paciente como comienza a estar indiferente frente a estas alteraciones que el resto le puede manifestar, ¿ya? Ya, en cuanto a las causas, tenemos una tablita igual que las causas de las reacciones orgánicas agudas. Están ordenadas como de lo más frecuente a lo menos frecuente, y las causas degenerativas son las más frecuentes, como la enfermedad de Alzheimer, la demencia multiinfarto, la demencia por cuerpos de Lewy, y todas las demencias derivadas, lesiones que ocupan espacio, por ejemplo, trauma, infecciones, inflamaciones, causas vasculares, epilepsia, causas metabólicas, endocrinas, tóxicas, anoxia y falta de vitaminas. ¿Ya? Entonces aquí hay algunas que son reversibles y otras que no van a ser reversibles, que son principalmente progresivas. Y ahora vamos a hablar de los cuadros clínicos en trastorno cerebral focal, ¿ya? Entonces, bueno, el daño cerebral estrictamente focal puede ser responsable de reacciones orgánicas agudas como de reacciones orgánicas crónicas, ¿ya? Em, los síntomas y signos de importancia local pueden ser muy evidentes y deben tenerse en cuenta en todos los pacientes que se presenten con alguna enfermedad cerebral orgánica, ¿ya? Los síntomas neurológicos van a ser los más confiables en relación a los psiquiátricos para sospechar el sitio probable de la patología focal. Sin embargo, eso solo nos puede dar una sospecha. Igual hay que corroborar con exámenes como el examen neurológico, por exámenes de imágenes, ¿ya? No, como el cuadro clínico nos va a orientar simplemente a qué buscar o qué esperar encontrar. Ya, en cuanto a las lesiones del lóbulo frontal, estas pueden generar un cambio bien importante en el comportamiento del paciente, ya con desinhibición, exceso de familiaridad, infantilismo, bromas, juegos de palabras. Los pacientes son como bien característicos, ¿ya? Existe una falta de preocupación por el futuro y las consecuencias de sus propias acciones,
pueden presentarse con indiscreciones sexuales, a veces como una marcada indiferencia por los sentimientos del resto, y es muy característico la falta de comprensión de su inadecuación. ¿Ya? Los pacientes van a tener además un deterioro en la concentración, la atención y la capacidad de llevar a cabo las actividades que ellos planean. Y lo otro característico es que el desempeño en pruebas cognitivas formales se puede conservar generalmente, ¿ya? Entonces va a haber principalmente un cambio en el comportamiento del paciente. Y lo otro importante es que las lesiones pueden crecer mucho antes de manifestarse con síntomas neurológicos, ¿ya? Entonces, frente a cualquier cambio así, podemos sospechar esto y pedir, por ejemplo, una neurología o una imagen. Ya en cuanto a los síntomas neurológicos, si hay invasión de la corteza motora, va a haber paresia espástica contralateral, puede haber ataxia del tronco o posturas forzadas, puede haber utilización forzada de objetos que se le presenten al paciente, puede haber disfasia motora, agrafia motora, apraxia de cara y lengua, ¿ya? Y dependiendo del sitio donde esté la lesión, puede haber una atrofia óptica o anógena. Ya esos son ya los síntomas más neurológicos que no sé si nosotros podamos hablar. En cuanto a las lesiones del lóbulo parietal, se asocian con una gran variedad de alteraciones cognitivas que incluyen principalmente alteraciones en el lenguaje y los números, con una apreciación defectuosa del espacio exterior y trastornos de la imagen corporal. Perdón. Con dificultades visoespaciales y desorientación topográfica, que era esto que les decía yo anteriormente, que los pacientes se pueden perder al regresar a su casa o si están hospitalizados dentro de la misma hospitalización. ¿Ya? Y tienen también dispraxia al vestirse, ¿ya? Les cuesta hacer esas actividades como cotidianas. Se pueden presentar en cuanto a lo neurológico con una disfasia motora primaria, con una disfasia sensorial primaria, alexia, agrafia, apraxia motora, agnosia táctil bilateral y dispraxia al vestirse. En cuanto a las lesiones del lóbulo temporal, perdón, pueden ser completamente asintomáticas. Sin embargo, es más común que se asocien alteraciones de la capacidad intelectual. Eh, Hay alteraciones del lenguaje si se afecta el lóbulo dominante, y si es que no se afecta el lóbulo dominante, puede haber una gran escasez de signos y síntomas y pasar desapercibida la lesión. Ya si hay lesiones bilaterales mediales, se van a generar importantes síndromes amnésicos. Por lo tanto, si vemos un paciente que su principal característica, por ejemplo, es que tiene una amnesia muy, muy importante, deberíamos sospechar una lesión en el lóbulo temporal medial. Y las lesiones en el lado dominante también van a dificultar el aprendizaje y la retención de material verbal. ¿Ya? Va a haber también alteraciones de la personalidad, y las lesiones crónicas van a ser ya más notorias por su alteración de la personalidad con inestabilidad emocional y agresividad. Ya los pacientes van a estar como bien desajustados. Y las alteraciones del lóbulo temporal tienen mayor riesgo de presentarse como trastornos psicóticos. ¿Ya? Y también pueden presentarse con despersonalización y alteraciones de la función sexual. Y aquí también, bueno, se pueden presentar con disfasia sensorial, y aquí también son muy comunes los fenómenos epilépticos. Entonces, si tenemos a un paciente, por ejemplo, psicótico, con mucha alteración de la personalidad o muy desajustado conductualmente y además tenemos algún fenómeno epiléptico, podríamos sospechar que tenga alguna alteración en el lóbulo temporal. Ya, las alteraciones del lóbulo occipital carecen de sintomatología focal como bien establecida, excepto a lo que se refiere a la visión, ¿ya? Generan alteraciones complejas del reconocimiento visual, y además pueden haber alucinaciones visuales como bastante simples, como destellos de luz o luces, ya de colores. Y ya las lesiones bilaterales externas pueden generar ceguera cortical. Pero como cosas ya más psiquiátricas, lo más importante son las alteraciones visuales, ¿ya? Entonces, si tenemos un paciente
como que nos parece psicótico, por ejemplo, con muchas alucinaciones visuales, tenemos también que sospechar que pueda tener una patología, una lesión occipital. En cuanto a las lesiones del cuerpo calloso, va a haber se pueden presentar con un deterioro intelectual severo y además con cambios específicos de los lóbulos involucrados, que generalmente las lesiones progresan hacia los distintos lóbulos, hacia alguna parte de algún lóbulo, y ahí lo que vamos a ver entonces, síntomas neurológicos focales en relación al compromiso de esos lóbulos, o ese lóbulo. Ya, las lesiones de diencéfalo y troncoencefálico pueden generar principalmente amnesia de tipo Korsakoff, ¿ya? Y también se pueden presentar con hipersomnia. Entonces el paciente va a tener un fondo como de deterioro intelectual progresivo, o puede ser esa su única presentación incluso, pero se puede sumar también una amnesia anterógrada marcada, y algunas veces se puede acompañar de confabulación, ¿ya? Y la somnolencia que les dije también puede fluctuar en intensidad, que puede llegar el paciente incluso al estupor o al coma. Y el paciente va a tener otras actitudes, por ejemplo, en que se va a reír o va a llorar excesivamente sin un estímulo acorde, ¿ya? Eso en cuanto a las lesiones de diencéfalo y troncoencefálico. En cuanto a las lesiones de ganglios basales, lo más importante es que se van a presentar con movimientos involuntarios, y esa va a ser su manifestación más visible, ¿ya? En general, las lesiones de los ganglios basales van a ser el resultado de lesiones degenerativas, por ejemplo, como la enfermedad de Parkinson. Entonces va a haber un deterioro gradual, progresivo, y las alteraciones de los movimientos van a ser las más importantes. Ya, en cuanto al diagnóstico diferencial entre enfermedades psiquiátricas orgánicas y no orgánicas, puede ser difícil diferenciar entre una y otra, debido a que no siempre va a haber un marcado deterioro, por ejemplo, o de la conciencia o deterioro cognitivo, pero sí nos pueden orientar a que sea una patología orgánica, por ejemplo, que existan crisis epilépticas, o por ejemplo, cuando los síntomas psiquiátricos se acompañan de síntomas o signos neurológicos como evidentes, como por ejemplo las lesiones del lóbulo occipital, que va a haber una alteración visual importante, debería. ¿Ya? Pero este no siempre va a ser el caso. Por lo tanto, aquí hay que sospechar, interconsulta neuro en caso de que sea necesario, y el margen de error se va a reducir principalmente con los exámenes de apoyo diagnóstico, en este caso con las imágenes, ¿ya? De todas formas, el examen clínico es de primera importancia para sospecharlo, porque si no lo sospechamos nunca lo vamos a buscar, pero una de las cosas más importantes que nombraba el capítulo es que los exámenes de apoyo diagnóstico son fundamentales, ¿ya? En cuanto a cómo diferenciar a grandes rasgos de enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, en los trastornos neuróticos, los pacientes pueden presentarse en las primeras etapas de alguna enfermedad cerebral con algún trastorno ansioso, algún trastorno depresivo, irritabilidad, insomnio, y nos puede parecer que tengan alguna patología psiquiátrica, eh, y que nos va a ayudar como a diferenciar el origen de estos síntomas. Muy importante también, es muy importante evaluar la actitud del paciente en relación a estos síntomas, ¿ya? En general, los pacientes con alguna alteración orgánica van a tender a restarle importancia a sus déficits, ¿ya? Y a tratar de pasar desapercibidos, y compensar de alguna otra forma, ya como con estas rutinas rígidas que les dije yo, como con estas actitudes estereotipadas, ¿ya? Pero el paciente neurótico, por el contrario, va a insistir en sus síntomas y va a tratar de buscar una solución para ello, ya no va a tratar de pasar piola con los síntomas, ¿ya? En cuanto a los síntomas esquizofrénicos, por ejemplo, que nos hace sospechar de una patología orgánica si existe una predominancia de alucinaciones visuales, ¿ya? Eso nos debe hacer sospechar, por ejemplo, una lesión en el lóbulo occipital. Las ideas delirantes, igual que presentan los pacientes, se pueden confundir con la esquizofrenia, pero va a haber ciertas cualidades de los delirios que nos pueden hacer sospechar de una patología orgánica. Por ejemplo, que sean delirios vagos, como bien poco sistematizados,
que sean incoherentes, que sean fugaces, que aparezcan y desaparezcan, o que sean cambiantes, ¿ya? Obviamente los pacientes con esquizofrenia se pueden presentar así, pero si se presentan así, debemos sospechar una patología orgánica como un poco más probable, ¿ya? Los síntomas depresivos, en general, no hay mucho que nos pueda decir que es orgánico, aparte de la actitud del paciente, que fue lo que les dije anteriormente, y en general el paciente orgánico va a tener mayor dificultad para expresar sus síntomas, para relatar la evolución, el desarrollo de sus síntomas, ¿ya? Y en cuanto a los trastornos de personalidad, aquí va a ser muy importante hacer una historia detallada, ojalá con algún acompañante, que nos pueda decir cómo ha sido el paciente a lo largo de su vida, si esto es su azar realmente, o si es que ha habido un cambio importante en la personalidad. Ya. Esta es una tablita que nos muestra como un poco, nos ayuda a diferenciar entre el prototipo de reacción orgánica aguda y el prototipo de reacción orgánica crónica, que son el delirium y la demencia. Ya un poco podemos ver la forma de inicio, que una es aguda o subaguda y la otra es insidiosa. El curso en una es más fluctuante, o sea, es fluctuante, y en la otra generalmente tiene una progresión más lenta. Ya la duración del delirium se dice que es de horas a semanas, y en cambio la demencia puede ser de años o meses, ¿ya? Bueno, y ahí les voy a dejar la tabla, pero importante, muy importante recordar que se pueden presentar superpuestas, ¿ya? Entonces ahí siempre va a ser importante observar al paciente en un periodo más prolongado, para ver si era solamente el delirium o si realmente hay una demencia de base, ¿ya? ¿Y cómo diferenciar entre lesiones difusas y focales? Bueno, el estado afectivo del paciente puede ayudar con la distinción. O sea, no, estamos hablando de... ¿Me salté uno? Ah, no. Perdón. En toda la enfermedad debe buscarse cuidadosamente síntomas y signos de importancia localizadora, ya como los síntomas neurológicos o alguna cosa específica que nos haga pensar como la afectividad del paciente, por ejemplo, que esté apático, que esté indiferente en relación a su patología, ¿ya? Em, ¿Qué más? Bueno, por ejemplo, que exista una amnesia desproporcionada en relación al, al cuadro clínico, ¿ya? Y que tengan otros déficits cognitivos, por ejemplo, como disfasia, somnolencia, ¿ya? Alteraciones también de la imagen corporal y la orientación espacial van a hacer sospechar una lesión focal. Y como les dije, lo más importante como para diferenciar entre difuso y focal va a ser o apoyo de exámenes complementarios como imágenes, ¿ya? Eso en cuanto a las referencias y un poco, Renato. Perfecto. Oye, súper, súper, súper bien. Qué bueno que esta la dividimos en dos partes, porque así pudimos hablar más tranquilamente de todo. Es un capítulo que es más o menos tenso y largo, entonces haberlo diferenciado en como las reacciones más agudas y crónicas, creo que fue positivo, ¿ya? O sea, como aprovechando la contingencia. Voy a abrir primero la palabra si alguien tiene alguna pregunta, comentario, eh, antes de aportar algunos datitos que podrían ser útiles. ¿No? Ya. A ver, como en ordenamiento de la información, así como lo hicimos la vez pasada cuando conversamos de las reacciones agudas, ¿cierto? Creo que vamos a hacer un pequeño repasito de cómo se organizan las reacciones crónicas, ¿cierto? Entonces, el concepto es que la mayoría de los trastornos, independientes de la evolución, la mayoría de los trastornos obviamente van a partir con un compromiso agudo, ¿cierto? Lo que pasa es que va a depender de qué tanto se mantenga el daño de la noxa, es si es que esto persiste o no, finalmente. Ahora, estamos hablando en el caso de las noxas externas, que es un poco lo que podemos hacer la diferenciación entre que si me da neurosífilis
aguda, o sea, como me da neurosífilis ahora, tengo un cuadro más de tipo agudo, pero si la sífilis se mantiene persistentemente sin tratarse, en el fondo tenemos un cuadro crónico, ¿se entiende? Y la clínica de esos dos o sea, se pueden parecer en algunas cosas, pero diferenciar en otras. Y ahí recordar el concepto de que, a diferencia de cómo originalmente se conceptualizaba, no toda reacción aguda va con compromiso de conciencia. ¿Ya? Eso es como algo súper importante, ¿ya? Como que eso es un poco lo que ordenó Manfred Bloiler, que puede haber, las reacciones agudas pueden ser compromiso cuantitativo de conciencia, pero también cualitativo, en el fondo, alteraciones como cualitativas, como el delirium, ¿cierto? El estado crepuscular, etcétera, etcétera. Y también la tercera forma de presentarse una reacción aguda es que, por decirlo de cierta manera, empieza a funcionar de manera más básica al esperable para lo que tenía. En el fondo lo que está queriendo decir eso es que síndromes neurocognitivos se pueden ver en agudo también, ¿ya? Eh, un signo súper sutil también en agudo es algo que no sé si lo han escuchado alguna vez, que se llama el síndrome asténico hiperestésico emocional. ¿Lo han escuchado alguna vez ese concepto? ¿No? Ya, Está bueno, escrito por sí. Bloiler igual, ¿no? ¿Cómo? Está escrito por Bloiler también. Mira, no me acuerdo quién lo describió originalmente, pero si mal no recuerdo es no me acuerdo si es Bonhoeffer o Bleuler, Ya, la verdad es que no ya, lo recuerdo, pero ya. básicamente es un estado en donde uno ve a los pacientes, esto se ve harto en delirium hipoactivo, ¿ya? Pero también se puede ver en otros cuadros. Eh, ¿Cómo se llama? Bonhoeffer tenía la idea de que esto es un cuadro de transición. Vale decir que es cuando está entrando a compromiso de conciencia, cuando está saliendo el compromiso de conciencia, ¿ya? Y particularmente cuando va saliendo el compromiso de conciencia en vías de cronificarse, ¿ya? La verdad es que Bloiler dice, ¿sabéis que esto no es así? Esto también es una reacción aguda y uno lo puede ver sobre todo, como les decía, en delirium hipoactivo, en donde el paciente tiene una combinación bien curiosa entre astenia, en el fondo fatigabilidad somática importante, pero con hiperemotividad, en el fondo un paciente que está sostenidamente irritable y bien interesante porque el paciente se puede ver muy apático, dinámico, y se irrita y de repente se activa. Entonces, ¿por qué les estoy contando este cuadro? Porque pasa harto por algo medio conversivo, ya un paciente que está así como agotado, pero que cuando se irrita se puede poner agitado. Entonces, es como, chuta, es raro. Entonces estaba tan cansado y de repente tiene la energía para hacer esto, ¿ya? Y además está hiperestésico sensorial, o sea, vale decir que habitualmente el paciente tiene fotofobia, sonofobia, dolor de cabeza, molestias como del sueño, etcétera. Y también tiene algo bien curioso que es como la incapacidad de desprenderse de un recuerdo parásito. Entonces, por ejemplo, le pasa que el ruido de las cosas se le queda pegado, no sé, como... entonces, habitualmente el paciente en la sala de medicina que se queja de que dejaron mal cerrar la llave, ¿cachai? Que efectivamente pasó, pero no lo logra desprender, ¿cachai? O la luz, o algo dicho por alguien que se le quede dando vuelta, así como parásitamente, ¿ya? Entonces, eso es un cuadro que también es agudo, que es importante conocerlo porque a veces uno lo ve. ¿Ya? A mí me tocaba verlo en el enlace. Eh, ya, otra forma, digamos, como para ordenar esta tremenda como cantidad de información, podríamos hacer en cuanto a los crónicos, los cuadros crónicos, hacer una diferencia entre los compromisos más globales, como de las funciones cognitivas, que es un poco lo que mostró la Fran, y compromisos más focales, ¿cierto? Otra forma de ordenar esto, que también es útil, es si el compromiso es cortical versus subcortical, ¿ya? Que son complementarias las formas digamos, de presentarse. O sea, como que podemos clasificarlo compromiso cortical versus subcortical y compromiso focal versus generalizado. Esta es como en el fondo otra manera de abordarlo. Entonces, por ejemplo, ¿por qué es importante? Porque la evolución de las funciones cognitivas, de cómo se alteran, pudiese ser distinta. Entonces, esto es súper relevante porque, por ejemplo, los daños subcorticales se pueden parecer a alteraciones psiquiátricas, ¿ya? Entonces, claro, uno siempre tiene la idea de, no sé, la demencia tipo Alzheimer, frontotemporal o lo que sea,
pero por ejemplo en cuadros más de tipo Parkinson, Huntington, etcétera, otros tipos de demencias subcorticales pudiesen parecerse bastante a los psiquiátricos, ¿ya? Y ahí vamos, les voy a hacer como un mini repasito como para ir ordenando esa información. En cuanto al lenguaje, las demencias corticales en general tienen alteraciones como disfásicas que dependiendo, insisto, del tipo de demencia, o sea, acá lo cruzamos con focal versus no focal, dependiendo del lóbulo comprometido se puede ver distinto. Ya una de las cosas que, por ejemplo, pasa harto en Alzheimer es que primero les pasa un poco que tienen esta como, primero que se le altera la memoria semántica, ¿ya? Entonces la primera cosa que les pasa es que se les empieza a olvidar cómo se decían las palabras, como, y empiezan con esta cuestión de que tienen como la palabra en la punta de la lengua, pero no se acuerdan cómo se dice. Entonces, muchas veces cuando eso pasa, empieza a ocurrir inicialmente que empiezan con circunloquios, así como tratar de decir lo mismo de otra manera sin ocupar la palabra porque no se acuerdan, ¿ya? Entonces, como el lápiz, ¿cachai? Entonces, no se acuerdan cómo se dice lápiz, pero se acuerdan que es para escribir. Entonces, empieza cuando hay alteración de la memoria semántica, empiezan a decir esta cosa que es para escribir, que es largo, que te lo describen, pero no se acuerdan de la palabra, ¿cachai? Y después ya empieza a pasar que en la medida que la alteración de la memoria semántica es mayor, ya definitivamente no y ya el circunloquio deja de ocurrir y empieza a disminuir la productividad. ¿Ya? Entonces uno, por ejemplo, eso como uno lo ve en las fases, digamos, en un MOCA, por ejemplo, más allá, digamos, de lo cuantitativo, más allá de que te dé X puntos, es como en la fluencia del lenguaje, ya es algo que se altera, por ejemplo, en el caso de la demencia tipo y también en la nominación, así como cómo se llama esto, no sé, león, rinoceronte, ¿cachai? Esas cosas también se pierden, ¿ya? Esa es la razón de ser de por qué hay nominación y fluencia como screening en el MOCA, ¿ya? Sin embargo, por ejemplo, esto no es propio necesariamente del Alzheimer, también se puede ver en demencia frontotemporal. Y en ese caso, puede pasar que de frentón haya, si por ejemplo hay compromiso del lóbulo frontal izquierdo, haya algún tipo de afasia, broca, ¿cierto? O si compromete el fascículo arcuato, están problemas como más en la parte de la revisión, ¿ya? Entonces, vamos a tener que saber un poco qué hace cada lóbulo. Nos va a dar cuenta de qué tipo de alteraciones podemos nosotros intuir, pero también de la progresión, como les decía, de las alteraciones si es cortical o subcortical. Y, por ejemplo, cuando hay compromiso del lóbulo frontal en demencia frontotemporal, ese compromiso es cortical y se va a comportar como tal. En cambio, si la alteración en el mismo lóbulo frontal, más bien, más que cortical es subcortical, se va a ver distinto, ¿ya? Entonces podemos tener compromiso en el mismo lóbulo, pero que se ve distinto si es cortical o subcortical, ¿ya? Esto también es relevante porque en el fondo demencia frontotemporal, si no hay atrofia cortical frontotemporal, no es compatible con eso, y sin embargo, otro tipo de demencia fronto subcortical, ¿ya? Podría estar, y no hay atrofia, ¿ya? Entonces, eso, la relevancia que tiene también es que el pronóstico es distinto y la evolución es distinta, ¿ya? En la memoria, en las demencias corticales en general se parte como con alteración en la repetición y el reconocimiento. En las demencias subcorticales más bien es un problema principalmente de evocación. Las funciones visoespaciales en demencias corticales se alteran de manera temprana. Por eso es que estamos hablando de depende obviamente de dónde esté, ¿cachai? Recordemos que la progresión de Alzheimer es como corteza entorrinal, hipocampo, zona parieto-occipital y finalmente frontal. La demencia frontotemporal es al revés, compromiso frontotemporal y después va abarcando el resto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una demencia con patrón cortical que parta con compromiso de cambio en la personalidad y que parta con alteraciones frontales, no es tan compatible con Alzheimer, como si, por ejemplo, si parte con alteraciones de memoria y después progresa a cambios de la personalidad, ¿cachai? Entonces, ahí también la progresión de la enfermedad también es relevante reconocerla, ¿ya? A nivel de cálculo, en general, el cálculo precozmente se altera, digamos, en las demencias corticales,
En cambio, en las subcorticales en general está preservado hasta momentos bien tardíos de la enfermedad. Las funciones ejecutivas, como en cortical, dijimos, están preservadas al principio, sobre todo en Alzheimer, a diferencia de frontotemporal, que se puede echar a perder desde el principio. En cambio, en la subcortical en general hay como reducción, como pérdida de la espontaneidad y la flexibilidad, ¿ya? Lo psicomotor en cortical en general al inicio está normal, en subcortical se ve más bien enlentecido. No suelen haber movimientos anormales desde el principio en alteraciones corticales. En cambio, en subcortical, como efectivamente se empiezan a alterar ganglios basales, uno puede ver todo el espectro de alteraciones del movimiento, desde el corea, como en el caso del Huntington, temblor y parkinsonismo, como en la enfermedad de Parkinson y demencia por cuerpos de Levy, por ejemplo, etc. Cambios de la personalidad en cortical está relativamente preservada al principio, con excepción de la demencia frontotemporal que se altera primordialmente desde el principio. En el cambio, en la subcortical suele haber apatía importante, ¿ya? Ahora, ojo que la apatía también ocurre en Alzheimer, ¿ya? Lo que pasa es que no es lo primero que pasa, pero también ocurre, o sea, no es que no esté bien. Ya de hecho es una de las A del Alzheimer. El Alzheimer tiene una mnemotecnia de las A, de las alteraciones que hay, y esa es una de ellas, ¿ya? Y el ánimo en general en la cortical suele estar eutímico, dependiendo obviamente en qué momento estemos y en qué tipo de demencia cortical está. En cambio, es bastante frecuente que en las subcorticales haya síntomas depresivos o ansiedad, es súper común, ¿ya? Y finalmente, desde los signos frontales, o sea, perdón, de los signos de focalidad, una de las cosas claro, la Fran lo mencionó súper bien, y que se ven cómo se ve el síndrome frontal, el síndrome, ¿sí? Pero a veces uno no se acuerda tanto, entonces de repente es importante hacerse una imagen del cerebro y ver hemisferio izquierdo y derecho. Cuando hablo de las partes de como funcionamiento, no estamos hablando de un localizacionismo, ¿ya? Sino que estamos hablando, como lo que yo siempre les digo, de la carretera y los TAC, o sea, o los peajes. El peaje es la zona crítica de aquella función. Sin embargo, puede haber taco porque faltó el cajero del peaje o porque hay un accidente de tránsito. O sea, un problema de las vías, como a nivel funcional, o a nivel como del lugar. Dicho de otra manera, puede ser un problema de software o de hardware, ¿sí? Y habitualmente los del problema de hardware se encargan los neuros, el problema de software se encargan los psiquiatras, ¿ya? Entonces, a nivel frontal, cuando tenemos falla frontal izquierda, podemos tener desde distractibilidad hasta falta de iniciativa. Falla frontal derecha, tenemos desde perseverancias e hiperverbalización. Obviamente es raro que se altere tan hiperselectivamente uno versus otro, habitualmente se generan de manera como global, ¿ya? También podemos ver apatía, ¿cierto? De función ejecutiva, si agarran la dorso lateral, descontrol de impulsos y como sociopatía adquirida, por decirlo de cierta manera, una persona que no es capaz de inhibir sus impulsos, como en el órbito frontal, apatía más del cingulado anterior. A su vez, en el temporal izquierdo, o temporoparietal, en el fondo vamos a ir de adelante hacia atrás: afasia, agrafia, alexia, apraxia, acalculia, agnosia, en ese orden, digamos. Ya, o sea, como hemisferio cerebral, o sea, hemisferio izquierdo, como temporoparietal, como dijimos, desde la afasia, agrafia, alexia, apraxia, acalculia y agnosia, ¿ya? Y del otro lado, del lado derecho, hay principalmente alteraciones del procesamiento espacial, heminegligencias, alteraciones visoconstructivas, ¿cierto? Y finalmente en el lóbulo occipital izquierdo, agnosia de objetos y anomia de colores, y derecho, prosopagnosia, ¿ya? Y temporal mesial, alteraciones de memoria, ¿sí? Ahora, alteraciones de memoria podemos ver no solo a nivel de compromiso temporal mesial, porque también el compromiso frontal podría generarnos compromiso de memoria, pero ese patrón es distinto. En el MoCA, por ejemplo, una forma de poder diferenciar ambas es que el patrón hipocampal, en general, uno le dice las palabras, el paciente puede retenerlas o no, o retenerlas, y después, repetición al minuto, no es capaz de decirlas ni de manera espontánea ni con clave, de ningún tipo, ¿ya?
En cambio, el patrón fronto-subcortical de problema de memoria, en general tienen hartas fallitas en la atención, pero principalmente cuando uno le da las claves en el recuerdo diferido, lo logran recordar, ¿ya? Entonces, eso es un pequeño tip para poder diferenciar un poquito como los patrones como amnésicos, como hipocampales versus fronto-subcorticales, ¿ya? Entonces, si se fijan, esto es una forma complementaria, o sea, como incluyendo lo que dice la Fran, de poder como ordenar un poco como la disfunción cognitiva de los síndromes crónicos, ¿ya? Entonces, eso es como para empezar a incorporarlo, ¿ya? Obviamente vamos a ir avanzando después en la presentación de evaluación neurocognitiva y las otras cosas que nos van a ayudar un poco a ir decantando toda esta información, ¿ya? Pero esto es como un poquito para que lo complementen ahí de las cosas presentadas hoy día, ¿ya? Eso, yo no sé si hay más preguntas o comentarios. ¿No? Y yo sé que es denso, pero de a poquito lo van a ir decantando. Ah, y quizá lo último que puedo añadir a esto es que si se fijan, no toda alteración cognitiva es demencia, no toda alteración cognitiva es cortical, que como no es todo ultra inespecífico, o sea, las reacciones agudas un poquito más, pero hasta cierto margen de repertorio, y las crónicas de todas maneras que depende de cómo se comprometa el cerebro es lo que da. Eh, Antiguamente también se hablaba que una reacción crónica son los cambios de la personalidad, ¿ya? En ese sentido, claro, eso es verdad, en la medida que se comprometan las estructuras del cerebro que tienen que ver con la personalidad, que puede ir desde alguien que se vuelva completamente apático a alguien que se vuelva medio, entre comillas, sociopático, ¿ya? Y esto es súper importante porque, por ejemplo, yo tenía un paciente que acá llegó con diagnóstico de bipolaridad y que finalmente en la evaluación, bueno, me pareció que no estaba, o sea, tuviera o no tuviera su bipolaridad, da lo mismo, pero actualmente no estaba descompensado de eso, sino que estaba como con un daño frontal, ¿ya? Y dentro de los estudios le hice una evaluación y dentro de eso, por ejemplo, en la resonancia no había atrofia. Entonces ahí como que hay un daño frontal que no es por demencia frontotemporal. Entonces hay que buscar hipótesis alternativas de por qué este caballero tenía un síndrome frontal. Y dentro de eso, la evaluación cognitiva me salió que el patrón sobre todo era fronto-subcortical, que me hace sentido porque la resonancia no me mostró compromiso cortical. Entonces, y dentro de su patrón fronto-subcortical era muy, muy marcado el predominio fronto-subcortical. O sea, eh, desde explosiones de impulsividad, agitación, agresividad, hiperoralidad, aumento de peso, como desatino social, como verbalmente agresivo, ¿cierto? Que él, si bien es cierto, tenía una personalidad primordia que era medio narcisista, pero no era así tampoco, no era tan así, ¿ya? Y como les decía, ese paciente no estaba maníaco, sino que estaba con un deterioro como más de tipo frontal. Y la conclusión que llegué es que este paciente tenía un alcoholismo importante en el pasado y además tuvo muchos intentos suicidas por ahorcamiento, por intoxicación por litio, por consumo de polietilenglicol, o sea, perdón, de líquidos refrigerantes de auto, metanol, o sea, tenía harta noxa que, no sé si recuerdan que las tres áreas más sensibles de las neuronas a la noxa exógena es el lóbulo frontal, el hipocampo y el cerebelo. Entonces, en el fondo acá mi hipótesis diagnóstica es que el paciente tenía un trastorno neurocognitivo mayor con un síndrome frontal de tipo fronto-subcortical, probablemente secundario a como las múltiples noxas exógenas que dañaron selectivamente ese lóbulo, ¿ya? Entonces es importante porque el pronóstico no es tan malo como o sea, la demencia frontotemporal. Probablemente en la medida que no se siga intentando matar tampoco va a ser progresivo,
pero va a estar instalado probablemente de manera persistente. Entonces, a eso me refiero con que hacer una buena evaluación nos puede poder llegar al diagnóstico de manera adecuada y no persistir en un diagnóstico nada que ver, ¿ya? O sea, como les digo, tiene un historial de miles de hospitalizaciones que tenía trastorno bipolar. Yo le voy a creer obviamente a los colegas, pues, pero el punto es que ahora, en esta sesión, llegó por intento suicida que no tuvo nada que ver con su bipolaridad, ¿ya? Entonces, y de hecho justamente tenía síntomas depresivos porque el patrón era fronto-subcortical, ya no era cortical como les acabo de mencionar, ¿ya? Eso, pues, ¿ya? Así que eso, no sé si habrá una última duda, si no, damos por finalizado. ¿No? Ya, muy buena presentación, Fran, te felicito, excelente. Así que nada, pues, nos estaríamos viendo la próxima semanita. Que estén muy bien, cuídense. Chao, chao. Gracias. Gracias. Chao.